La función ácido, habíamos mencionado unas clases atrás que la podíamos reconocer debido a que este tipo de compuestos siempre va a tener hidrógeno. Y de hecho sus fórmulas van a empezar por hidrógeno. Todos los ácidos a nivel inorgánico, sus fórmulas empiezan por hidrógeno. Desde este punto de vista, entonces podemos decir que los ácidos son compuestos que son capaces de ceder protones. ¿Y los protones a qué se refiere? Justamente al hidrógeno. El hidrógeno es de carga positiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que se reconocían porque el hidrógeno es de carga +1? Entonces, por eso decimos que son protones, ¿cierto? Que se ceden protones. Los protones son cargas positivas. Desde el punto de vista químico, como lo dice acá, se dividen en dos grupos, que son los oxácidos y los hidrácidos. Recordemos que los oxácidos, como su nombre lo indica, deben tener oxígeno. Por eso empiezan por oxácido, ¿cierto? Deben tener oxígeno. Mientras que los hidrácidos no tienen oxígeno, ¿sí? Los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno. Recordemos algunos ejemplos de ácidos. Entonces tenemos ácidos oxácidos, como en el caso del ácido sulfúrico. Tenemos el ácido carbónico, por ejemplo. Tenemos el ácido nítrico. Todos ellos son ácidos oxácidos, porque en su estructura tienen hidrógeno. Y también tenemos algunos ácidos hidrácidos, como el caso del ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfídrico. Entonces, en este caso, tenemos ácidos hidrácidos, ¿sí? En todos los ácidos, como les decía, el hidrógeno siempre va a tener una carga de +1. Y cuando tenemos oxígeno, es decir, en los casos de los ácidos oxácidos, su número de oxidación va a ser -2, ¿sí? Para el oxígeno -2, para el hidrógeno siempre +1. Y bueno, ya veremos cómo determinamos, cuando hablemos de nomenclatura, el número de oxidación que le corresponde al no metal, ¿sí? El número de oxidación que le corresponde al no metal. En este caso, el no metal, cuando es ácidos hidrácidos, siempre va a tener carga negativa para los ácidos hidrácidos. Y en los ácidos oxácidos va a tener carga positiva, porque en los oxácidos la carga negativa siempre la lleva el hidrógeno, ¿no? Siempre la lleva, perdón, el oxígeno. En los oxácidos, la carga negativa siempre la va a llevar el oxígeno. Entonces, tanto el hidrógeno como el no metal van a tener carga positiva. Bueno, tomamos el apunte, por favor, de esta diapositiva para poder entrar entonces en materia con la nomenclatura. Si hay alguna pregunta, quedo atenta. Vamos ahora a hablar de nomenclatura. Cuando nos referimos a nomenclatura, estamos haciendo referencia a la manera como nombramos los compuestos, como nombramos óxidos, hidróxidos y ácidos. Entonces, nos vamos a referir a esos tres primeros y luego vamos a hablar de las sales, porque digamos que es un manejo diferente. Los óxidos, los hidróxidos y los ácidos, para cualquiera de sus nomenclaturas, van a empezar por el nombre de la función. Por eso les decía yo que es importante que podamos reconocer la función para poder así darle el nombre correcto. Y en el caso de las sales, sí es diferente porque pues no empezamos con la función, nunca decimos sal cloruro de sodio o sal sulfato de magnesio, no utilizamos el nombre de la función. Entonces, como es diferente, pues después miraremos cómo le vamos a dar el nombre a cada uno de estos compuestos. Entonces, empecemos con la nomenclatura. Bueno, para nombrar óxidos, hidróxidos y ácidos,
Por lo general vamos a encontrar tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y en tercer lugar el sistema stock. ¿Sí? Son tres tipos de nomenclatura diferentes. Para los ácidos nos vamos a enfocar en la nomenclatura tradicional, mientras que para óxidos e hidróxidos vamos a utilizar las tres nomenclaturas. Es decir, que un óxido yo lo puedo nombrar de tres maneras y es correcto, ¿sí? También sucede con los ácidos y los hidróxidos, pero los ácidos es mucho más sencillo llamarlos con la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Entonces, escribimos este como título, nomenclatura de óxidos, hidróxidos y ácidos, por favor, y escribimos lo siguiente. Para nombrar estos tipos de compuestos, para nombrar estos tipos de compuestos, se utilizan las siguientes nomenclaturas. Para nombrar estos tipos de compuestos, se utilizan las siguientes nomenclaturas. Dos puntos aparte. Como subtítulo, primero, nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Bueno, escribimos después del subtítulo. Se basa en la cantidad, se basa en la cantidad de números de oxidación se basa en la cantidad de números de oxidación que tienen los elementos metálicos y no metálicos. Se basa en la cantidad de números de oxidación que tienen los elementos metálicos y no metálicos. Y se consideran los siguientes casos. Y se consideran los siguientes casos. Bueno, voy a hacer la explicación de la tabla y ahorita ya les doy el espacio para que ustedes tomen el apunte. La nomenclatura tradicional abarca 4 casos diferentes según la cantidad de números de oxidación. Ojo, la cantidad de números de oxidación. No estoy diciendo el valor del número de oxidación, sino la cantidad. Por ejemplo, cuando estuvimos revisando nuestras tablas periódicas, pudimos darnos cuenta que el sodio, que es el elemento número 11, y ustedes lo pueden verificar ahí en su tabla, tiene un solo número de oxidación, uno solo, que es el 1, ¿cierto? Es el número 1. El aluminio también tiene un solo número de oxidación, que es el 3, pero si él solo tiene un número de oxidación. El calcio también tiene un solo número de oxidación, que es el 2. Entonces estamos hablando en el primer caso de los elementos que tienen un solo número de oxidación.
Es un estado de oxidación único, ¿sí? Y en ese caso los podemos nombrar de dos maneras. En el caso de los óxidos, en el caso de los hidróxidos, y decimos, por ejemplo, óxido sódico, o también podemos decir óxido de sodio, ¿cierto? Óxido sódico o podemos decir óxido de sodio. Si es el aluminio, podemos decir óxido alumínico o también óxido de aluminio. ¿M? Si es el caso del calcio, puedo decir óxido cálcico o también óxido de calcio. Entonces, cuando tengo un solo número de oxidación, uno solito, entonces le doy la terminación ico o simplemente digo el nombre del elemento. ¿Hasta ahí estamos claros? Es el caso más sencillo de todos. Es muy fácil. Igual ahora más adelante vamos a hacer ejemplos de todos, ¿no? En el caso número 2 es cuando tengo dos números de oxidación, ¿cierto? Cuando el elemento tiene dos números de oxidación, como por ejemplo el hierro, que es 2 y 3, el oro, que es 1 y 3, el cobre, que es 1 y 2, ¿cierto? En esos casos, mm, tenemos que mirar si el número de oxidación que está utilizando el metal o el no metal es el menor o es el mayor. Si es el menor, le doy la terminación oso. Si es el mayor, le doy la terminación ico. Ahorita hacemos todos los ejemplos. Entonces, en el caso del hierro, que hay unos elementos que utilizan su raíz griega y no el nombre en español como nosotros lo conocemos. Uno de ellos es el hierro. El hierro es más 2 y más 3. Si yo tengo el óxido de hierro, donde el hierro es más 2, entonces voy a decir que es el óxido ferroso. Le doy la terminación oso porque es el menor. Pero si tengo hierro más 3, entonces voy a decir que es el óxido férrico. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación mayor. Si tengo el oro también tiene una raíz griega que es aurum. Entonces, con el menor que es el 1, sería el óxido auroso. Y con el mayor que es el 3, sería el óxido áurico. En el caso del carbono, el carbono también tiene dos números de oxidación que son 2 y 4. Si tengo el óxido donde el número de oxidación del carbono es 2, entonces será el óxido carbonoso. Y si es 4, entonces será el óxido carbónico. Si tengo, por ejemplo, un hidróxido, el hidróxido de cobre, que es 1 y 2, el cobre también tiene una raíz griega que es cuprum. Entonces diríamos óxido cuproso, hidróxido, perdón, cuproso para el de menor número de oxidación, o sea, para el 1, y hidróxido cúprico si es el de mayor número de oxidación, que es 2. Entonces, cuando tenemos dos números de oxidación, al menor le vamos a dar la terminación oso y al mayor la terminación ico o el sufijo ico. El siguiente caso es cuando tenemos tres números de oxidación. Entonces vamos a tener un número menor, un número intermedio y un número mayor. Menor, intermedio y mayor. Un ejemplo en los metales, el cromo. El cromo tiene 2, 3 y 6. Son los números de oxidación del cromo. Entonces, para el 2 lo llamaríamos óxido hipocromoso, para el 3 óxido cromoso y para el 6 óxido crómico. Aquí tenemos que al menor de todos, aparte de darle la terminación oso, utilizamos el prefijo hipo, ¿sí? Hipocromoso, cromoso, crómico. En el caso, por ejemplo, del azufre, el azufre es 2, 4 y 6. Entonces, el azufre también tiene una raíz que es sulfur. Entonces, si es el menor, por ejemplo, el ácido, entonces vamos a decir ácido hiposulfuroso. Si es el del medio, ácido sulfuroso. Y si es el mayor, ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la cantidad del número de oxidación que tenga en ese momento. Ya con los ejemplos lo revisamos más detalladamente.
Y por último, es para que ubiquen lo que significa cada cosa que nos está diciendo la tabla. Y por último, tenemos los elementos que tienen 4 números de oxidación. Tenemos uno menor, un intermedio menor, un intermedio mayor y un número mayor. Para el menor de todos vamos a utilizar el prefijo hipo y la terminación oso. Para el intermedio menor, solo la terminación oso. Para el intermedio mayor, solo la terminación ico. Y para el mayor de todos, el prefijo per y la terminación ico. Entonces miremos el cloro, que es uno de los que vimos que tiene 4 números de oxidación. Entonces, si yo tengo los óxidos del cloro, el menor de todos va a ser el óxido hipocloroso. Luego va a seguir el óxido cloroso, el siguiente sería el óxido clórico y por último el óxido perclórico. Si tengo los ácidos del astato, que también tiene 4 números de oxidación, entonces voy a tener que el menor de todos es el ácido hipoastatoso, el menor, el que le sigue sería el ácido astatoso, el que sigue sería el ácido astático y el último, el ácido perastático. Bueno, entonces eso es como a nivel general lo que nos está indicando la tabla y ya ahorita entonces vamos a hacer ejemplos específicos sobre cada uno de los casos. Tomamos por favor el apunte de la tablita y ya continuamos. Si hay preguntas, me dicen. Ok, entonces vamos a revisar nuestros ejemplos para la nomenclatura tradicional. Vamos a hacer primero ejemplos del caso 1. Entonces recordemos que el caso 1 hace referencia a los elementos que tienen un solo número de oxidación. Entonces aquí lo voy a escribir, un solo número de oxidación. Entonces, en este caso vamos a nombrar óxidos e hidróxidos. Porque ácidos, por lo general, los no metales tienen más de un solo número de oxidación, entonces no aplica para este caso. Ok, ustedes busquen en su tabla periódica elementos que tengan un solo número de oxidación y me van diciendo para ir haciendo los ejemplos. El tecnecio, me dicen por acá. Ok, el tecnecio, ¿qué número de oxidación tiene? El tecnecio se me fue. Mm, Es más 7, sí señora. El tecnecio es más 7. Bueno, hagámoslo con el lápiz porque necesitamos revisar el número de oxidación para formular el óxido. Entonces, tecnecio, que es más 7, y el oxígeno es menos 2. ¿Listo? Entonces, recuerden que invertimos para formular. Entonces, la fórmula del óxido va a ser Tc2 o 7, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a nombrar? De acuerdo con la nomenclatura. Entonces, tenemos dos maneras. Podemos decir óxido tecnésico, óxido tecnésico o simplemente óxido de tecnecio, ¿sí? Óxido tecnésico o también podemos decir óxido de tecnecio. Y de esa manera nos queda nombrado el compuesto. Bueno, por acá me colocaron el litio. El litio, que es más 1, y el oxígeno, menos 2. ¿Listo? Más 1 y menos 2. Invertimos, entonces aquí el 2
y el uno no se coloca. El uno no se coloca. ¿Y cómo lo nombramos? Puede ser óxido lítico o lo nombramos como óxido de litio. ¿Sí? Óxido lítico o también puede ser óxido de litio. El berilio, me colocan acá, que también tiene un número de oxidación y ese número de oxidación es +2. El berilio +2 y el oxígeno -2. Como son el mismo número, pues simplemente queda así la fórmula. ¿Sí? No hay, porque si colocamos 2 y 2, pues vamos a simplificar. Entonces nos queda así. Entonces es el óxido berílico, óxido berílico o óxido de berilio u óxido de berilio. ¿Listo? Ese sería el tercer ejemplo. El galio, me dicen acá. El galio efectivamente tiene un solo número de oxidación. El galio es +3. Oxígeno -2. Intercambiamos aquí 2, aquí 3, o sea, formulamos el óxido y escribimos el nombre. Óxido gálico. Y la otra forma es óxido de galio. Un último elemento de este caso de un solo número de oxidación, el germanio. Ok, el germanio es +4. Entonces tenemos germanio +4, oxígeno -2. Voy a hacer acá de una vez la formulación. Aquí iría un 2 y no voy a hacer la simplificación, sino simplemente coloco ahí el 2. Entonces, listo. Damos el nombre. Óxido germánico, óxido de germanio. Hasta ahí estamos claros con el caso 1. Es el más sencillo de todos. Fíjense que es súper fácil nombrar óxidos. Bueno, también aplica para los hidróxidos, ¿no? No hicimos ningún ejemplo de hidróxido. Hagamos uno de hidróxido para que pues tengamos presente que aplica también para los hidróxidos. Otro elemento que tenga un solo número de oxidación, pero si es para hidróxidos, muy bien, Catalina, tiene que ser metal. El zinc. El zinc El zinc es +2. Por lo tanto, tendremos 2 grupos hidroxilo, ¿cierto? Tendremos 2 grupos hidroxilo. Y lo llamaríamos hidróxido zínquico o zíncico, que es más común nombrarlo como hidróxido de zinc. ¿Mm? Entonces, si tengo un solo número de oxidación, recuerden que en los metales debe ser, eh, en los hidróxidos únicamente tenemos en cuenta elementos metálicos, ¿sí? Hagamos uno más de hidróxido, uno más de hidróxido con la plata. Entonces la plata tiene número de oxidación +1
Por lo tanto, será un solo grupo OH, no va entre paréntesis, y lo nombramos hidróxido plático, plático o hidróxido de plata. ¿Listo? Totalmente comprendido el caso 1, aplicado tanto para óxidos como para hidróxidos. Ok, tomamos el apunte, por favor. Si alguien falta, me avisa para darle el espacio y si no, pues para continuar. En el caso 2 tenemos elementos que tienen dos números de oxidación. ¿Sí? Entonces, caso 2, dos números de oxidación. Y aquí sí vamos a tener óxidos, hidróxidos y ácidos. ¿Sí? Entonces vamos a ir revisando algunos de ellos. En primer lugar, entonces, trabajemos con los óxidos. Vamos a hacer 3 ejemplos de cada uno. Entonces, para óxidos, 3 elementos que tengan dos números de oxidación. El níquel, muy bien. El primero es el níquel, que es 2 y 3. Entonces vamos a formar los óxidos de níquel. Me van a formar dos óxidos. Con más 2, 1. Y el otro óxido de níquel va a ser con más 3. Aquí invertimos 2 y 3. Listo. Tenemos los dos óxidos del níquel. Entonces, ¿cómo hacemos para nombrarlos? Al de menor número de oxidación, al de menor número de oxidación, le voy a dar la terminación oso. Entonces, ¿cómo lo escribo? Empiezo con el nombre de la función. La función es óxido. Luego el elemento y la terminación oso. Entonces, óxido niqueloso. ¿Sí? Niqueloso porque es el de menor número de oxidación. Solamente ese nombre, óxido niqueloso. Y para el de mayor número de oxidación, entonces la terminación cambia de oso a ico. Entonces será el óxido niquélico. ¿Sí? Lo que cambia es la terminación. Entonces, óxido niqueloso y óxido niquélico. Cambiamos simplemente el número de oxidación, la terminación, perdón. En el de menor será oso y en el de mayor será ico. Bueno, miremos otro elemento, otro óxido, otro elemento que tenga dos números de oxidación. El cobre, muy bien. El cobre es 1 y 2. Entonces tenemos que con cobre más 1, el óxido va a ser este. Y con cobre más 2, el número va a ser este. Ahora, quiero que miren algo aquí y es que en este caso no escribí primero los números de oxidación, porque quiero que ustedes aprendan a determinar el número de oxidación. Cuando hacemos los ejercicios, realmente no me dan los números de oxidación, sino que yo tengo que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? El oxígeno siempre va a ser menos 2, ¿cierto? Y el otro elemento me debe dar
eh, el número del otro elemento debe ser tal que al sumarlo con ese -2 del oxígeno me dé cero, ¿sí? Porque las cargas deben ser neutras. Entonces, por ejemplo, en este -2, el cobre tendría que ser +2, ¿cierto? Para que al sumarlo me dé cero, +2 y -2, cero. Aquí yo diría, bueno, lo mismo, coloco +2. No, el número de átomos me multiplica la carga. El número de átomos me multiplica la carga. Y aquí tengo dos átomos. Entonces, un número que multiplicado por 2 me dé 2. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 me da 2? 1, ¿cierto? Entonces aquí va a ser +1. De esa manera determinamos el número de oxidación, ¿sí? La suma de las cargas siempre me tiene que dar 0 para que un compuesto esté bien escrito. La suma de las cargas me debe dar 0. Listo, ya tenemos entonces los dos óxidos del cobre y ya determinamos cuáles eran los números de oxidación. Les decía que el cobre viene de una raíz que es cuprum. Entonces este es el óxido cuproso, porque es el de menor número de oxidación, y el otro es el óxido cúprico, porque es el de mayor número de oxidación. ¿Ok? Tomamos el apunte del ejemplo de estos dos. Mañana seguimos haciendo los ejemplos porque el tiempo se nos está acabando y ya no alcanzamos a revisar más ejemplos. Entonces espero que estemos entendiendo hasta aquí. Si hay alguna duda, saben que pueden preguntar. Igual mañana continuamos con este mismo tema. Importante que no nos quedemos con dudas, porque en este periodo pues las temáticas van muy enlazadas unas con otras. Entonces necesitamos como tener todo claro. Listo, chicos, entonces por hoy quedamos hasta aquí. Que tengan excelente resto de jornada, que Dios los bendiga y continuamos en nuestra clase de mañana. Chao a todos.